Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay lugares donde el silencio pesa más que cualquier sonido. Lugares donde la frontera entre lo que vimos y lo que creímos ver se vuelve tan delgada que ya no importa la diferencia. A veces pensamos que conocemos el miedo, que sabemos lo que es sentir esa punzada fría en el estómago, ese cosquilleo en la nuca que nos dice que algo no está bien. Pero el verdadero terror no llega cuando gritamos o cuando corremos. Llega después, cuando estamos a salvo, cuando intentamos dormir y nos damos cuenta de que hay cosas que no podemos explicar, cosas que no deberían haber pasado pero que pasaron. Y lo peor es que una vez que cruzas ciertas puertas, una vez que ves lo que no deberías haber visto, ya no hay vuelta atrás. Porque el miedo real no te suelta. Se queda contigo, esperando el momento perfecto para recordarte que nunca estuviste realmente solo. Me llamo Roberto Maldonado y soy de un pueblito pequeño en Hidalgo, México. Tengo 32 años y toda mi vida he sido de esas personas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Fantasmas, espíritus, energías. Todo eso siempre me pareció pura invención de gente con mucha imaginación y poco sentido común. Por eso cuando mis amigos me retaron aquella noche de octubre, no dudé ni un segundo en aceptar. Era una apuesta tonta. De esas que hacemos cuando tomamos unas cervezas de más y queremos demostrar que somos más valientes de lo que realmente somos. El reto era simple. Tenía que pasar toda la noche en el cementerio viejo del pueblo, ese que lleva abandonado como 20 años, desde que construyeron el nuevo en la salida hacia la carretera. El cementerio viejo está escondido detrás de unas casas abandonadas, rodeado de árboles viejos y maleza que nadie se ha molestado en cortar. La gente del pueblo ni siquiera pasa cerca de ese lugar, y las pocas tumbas que quedan están tan descuidadas que ya ni se pueden leer los nombres en las cruces. Mis amigos me dijeron que tenía que entrar a las 11 de la noche y salir cuando amaneciera, y para probar que realmente me había quedado toda la noche, tenía que tomar fotos cada hora con mi celular mostrando la hora en la pantalla. Acepté sin pensarlo mucho. 500 pesos era lo que había en juego, y yo necesitaba ese dinero para pagar unas deudas. Además, la idea de pasar la noche en un lugar vacío y silencioso no me parecía tan terrible. Pensé que hasta podría aprovechar para dormir un rato en el coche, que iba a estacionar justo afuera. Pero mi amigo Jorge, el que organizó todo esto, me advirtió que no podía quedarme en el coche. Tenía que estar adentro del cementerio entre las tumbas, donde se pudiera ver claramente en las fotos que estaba ahí. Ahí fue cuando empecé a sentir un poco de incomodidad, pero mi orgullo era más grande que mi sentido común, así que acepté todas las condiciones. La noche del reto llegó más rápido de lo que esperaba. Era un viernes y el día había sido nublado, de esos días grises que te ponen de mal humor sin razón aparente. Cuando cayó la tarde, el cielo se veía pesado, como si fuera a llover en cualquier momento. Pero la lluvia nunca llegó, solo quedó esa sensación húmeda en el aire, ese olor a tierra mojada aunque no hubiera llovido. Preparé una mochila con lo básico, una linterna, el cargador de mi celular, una batería portátil porque sabía que iba a usar mucho el teléfono, una chamarra porque las noches de octubre son frías en el pueblo, y una botella de agua. No llevé comida porque pensé que 6 o 7 horas se pasarían rápido. Jorge y otros 2 amigos, Daniel y Marcos, me acompañaron hasta la entrada del cementerio. Llegamos como a las 10:30 de la noche. El lugar estaba exactamente como lo recordaba de cuando era niño, y nos atrevíamos a pasar corriendo por afuera para demostrar nuestro valor. La barda de piedra estaba medio caída en algunas partes, cubierta de musgo y plantas trepadoras que parecían querer tragarse todo. El portón de hierro estaba oxidado y torcido, colgando de una sola bisagra, dejando un espacio suficiente para que una persona pasara sin problema. No había luz en ningún lado, solo la luz tenue de la luna que se asomaba entre las nubes. Mis amigos se quedaron afuera, riéndose y haciendo chistes sobre fantasmas y cosas por el estilo. Yo intentaba reírme con ellos, pero algo en mi estómago se había puesto tenso. No era miedo, me decía a mí mismo,
Solo era la incomodidad natural de estar en un lugar que no había visitado en años. A las 11 en punto, Jorge miró su reloj y me dio una palmada en la espalda. «Ya es hora, compadre», me dijo con una sonrisa burlona. «Nos vemos mañana cuando salga el sol. Que duermas con los angelitos». Los tres se rieron, y yo forcé una sonrisa, les hice una seña con la mano y crucé el portón. El sonido del metal oxidado rechinando cuando empujé el portón para abrirlo más, me puso la piel de gallina. Era un sonido agudo, como un quejido, y resonó en el silencio de la noche de una forma que me hizo detenerme un momento. Respiré hondo, encendí mi linterna y caminé hacia adentro. Escuché el coche de mis amigos arrancarse y alejarse, y de repente el silencio se volvió absoluto. Ya no había risas, ni voces, ni el sonido distante de algún perro ladrando. Solo silencio. Un silencio tan pesado que casi se podía sentir presionando contra los oídos. El cementerio era más grande de lo que recordaba. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros adelante, y las sombras que proyectaban las cruces y las lápidas viejas se movían de forma extraña cuando movía la linterna de un lado a otro. Había tumbas de todo tipo. Algunas eran solo montículos de tierra con una cruz de madera podrida encima. Otras eran estructuras de cemento agrietadas, con las placas de nombres tan desgastadas que ya no se podía leer nada. Había flores de plástico tiradas por todos lados, descoloridas por el sol y llenas de tierra. Todo olía a humedad, a abandono, a tiempo detenido. Decidí buscar un lugar donde pudiera sentarme y estar relativamente cómodo durante las próximas horas. Caminé entre las tumbas, intentando no pisar directamente sobre ellas porque, aunque no era supersticioso, algo dentro de mí me decía que era una falta de respeto. Encontré un árbol grande en el centro del cementerio, un árbol viejo con ramas retorcidas que se extendían como brazos oscuros contra el cielo. Cerca del árbol había una banca de piedra, probablemente puesta ahí hace muchos años para que las familias se sentaran durante los servicios. La banca estaba cubierta de hojas secas y un poco de musgo, pero me pareció el mejor lugar. Desde ahí podía ver gran parte del cementerio y tenía el árbol a mis espaldas, lo cual me hacía sentir un poco menos expuesto. Me senté, saqué mi celular y tomé la primera foto, las 11:10 de la noche. En la foto se veía la hora en la pantalla de mi teléfono, y detrás se alcanzaban a ver algunas cruces iluminadas por el flash. La mandé al grupo de chat donde estaban mis amigos, y casi de inmediato recibí respuestas. Emojis de calaveras, fantasmas, mensajes como «ya valiste» o «espero que no te pase nada». Intenté reírme, pero la risa me salió forzada. Guardé el teléfono y me acomodé en la banca. Los primeros 20 minutos fueron extraños, pero no terribles. El silencio seguía siendo lo más incómodo. Estaba acostumbrado a los sonidos de la ciudad, al tráfico, a las voces de la gente, a la música saliendo de alguna casa, pero ahí no había nada de eso. Solo el ocasional crujido de las ramas del árbol cuando soplaba un poco de viento, y el sonido de las hojas secas moviéndose por el suelo. Intenté distraerme revisando mi celular, leyendo noticias, viendo videos, pero la señal era muy débil y las cosas tardaban mucho en cargar. Además, cada vez que miraba la pantalla brillante y luego levantaba la vista, mis ojos tardaban en ajustarse a la oscuridad, y por un momento, todo era sombras negras y formas sin definir. Fue alrededor de las 11:30 cuando escuché el primer ruido extraño. Era como un rasguño, algo arañando piedra o madera. Venía de mi izquierda, de algún lugar entre las tumbas. Me quedé completamente quieto, aguantando la respiración, tratando de identificar de dónde venía exactamente. El sonido se detuvo. Esperé 1 minuto, 2 minutos. Nada. Probablemente era un animal, me dije. Un gato callejero o una rata. Los cementerios abandonados son el lugar perfecto para que los animales se escondan. Intenté convencerme de eso, pero mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Pasaron otros 10 minutos y el sonido volvió. Esta vez era diferente. No era un rasguño. Era más como pasos. Pasos lentos, arrastrando algo pesado. Venían de la misma dirección. Agarré mi linterna con fuerza y la apunté hacia donde creía que venía el sonido. La luz iluminó varias tumbas, cruces torcidas, maleza creciendo salvaje entre las grietas del suelo. No había nada.
Nadie. Los pasos se detuvieron en el momento en que encendí la linterna. Me quedé ahí, con la luz apuntando hacia la nada, sintiendo cómo el sudor frío empezaba a bajar por mi espalda, a pesar del aire frío de la noche. Apagué la linterna porque la batería no iba a durar toda la noche si la dejaba encendida todo el tiempo. En cuanto la oscuridad volvió, los pasos regresaron. Ahora sonaban más cerca, mucho más cerca, y venían directamente hacia donde yo estaba. Mi respiración se aceleró y sentí como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. Los pasos seguían acercándose, ese sonido de algo pesado arrastrándose sobre la tierra y las hojas secas. No eran pasos normales, no eran el caminar firme de una persona. Era algo irregular, como si quien caminaba cojeara o tuviera dificultad para moverse. Encendí la linterna de nuevo, esta vez apuntando directamente hacia donde venía el sonido, moviendo el haz de luz de un lado a otro desesperadamente. No había absolutamente nada. Las tumbas seguían ahí, quietas, silenciosas. Las cruces proyectaban sombras largas. La maleza se movía apenas con la brisa, pero no había ninguna persona, ningún animal, nada que pudiera estar haciendo ese ruido. Y sin embargo, yo lo había escuchado. No era mi imaginación. Había sido tan claro, tan real, que todavía podía escuchar el eco en mis oídos. Mantuve la linterna encendida por un rato más largo esta vez, barriendo lentamente cada rincón visible del cementerio. Nada se movía. Todo estaba completamente inmóvil. Miré mi celular. Las 11:40. Apenas había pasado media hora y ya estaba sudando frío. Tomé otro trago de agua, intentando calmarme. Es solo tu mente, me dije. Es tarde, estás cansado. Tus sentidos están alterados porque estás en un lugar incómodo. El cerebro hace esas cosas, inventa sonidos, ve cosas que no están ahí. Había leído sobre eso antes. Es normal. Intenté convencerme, pero una parte de mí, una parte muy profunda y primitiva, sabía que lo que había escuchado era real. Decidí moverme de ese lugar. Quizás estar junto al árbol no era buena idea. Quizás estar en el centro del cementerio me hacía sentir demasiado expuesto. Me levanté de la banca de piedra y caminé hacia el lado oeste del cementerio, donde había visto una construcción más grande, como una especie de mausoleo pequeño o capilla. Pensé que tal vez podría recostarme contra una de sus paredes, tener algo sólido a mis espaldas. Mientras caminaba, iluminaba el suelo con la linterna para no tropezar con las tumbas o las raíces de los árboles que sobresalían de la tierra. Fue entonces cuando vi la primera figura. Era apenas un destello en el borde de mi visión periférica. Algo blanco, o gris claro, que se movió entre dos tumbas grandes a unos 10 metros de distancia. Me detuve en seco y giré la linterna hacia ese punto tan rápido que casi pierdo el equilibrio. El haz de luz iluminó las dos tumbas de concreto cubiertas de musgo, el espacio entre ellas lleno de hierbas altas. No había nada, pero yo había visto algo. Estaba seguro. Algo se había movido ahí. Caminé lentamente hacia ese lugar, con cada paso sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mis costillas. La luz de la linterna temblaba un poco, porque mi mano estaba temblando. Llegué hasta las dos tumbas y examiné el espacio entre ellas. Solo tierra, hierbas, algunas flores de plástico viejas tiradas en el suelo. Nada más. Pero el aire ahí se sentía diferente, más frío, como si hubiera entrado a un refrigerador, el tipo de frío que te cala hasta los huesos, que te hace tiritar aunque lleves chamarra. Me alejé de ese lugar rápidamente y continué hacia el mausoleo. Cuando llegué me di cuenta de que era más pequeño de lo que parecía desde lejos. Era una estructura cuadrada de piedra, con una puerta de metal oxidado que tenía un candado viejo y roto colgando de la manija. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, nombres y fechas tallados hace tanto tiempo que apenas se podían distinguir. Me recosté contra una de las paredes laterales, desde donde podía ver gran parte del cementerio sin tener que estar completamente al descubierto. Saqué mi celular para tomar la foto de las 12. Justo cuando levanté el teléfono y estaba a punto de presionar el botón, la pantalla se apagó sola. Intenté prenderla de nuevo, pero no respondía.
La batería mostraba que tenía 70% de carga hacía apenas 5 minutos. No tenía sentido. Presioné el botón de encendido varias veces. Nada. Sentí como el pánico empezaba a trepar por mi garganta. El celular era mi única forma de probar que estaba ahí, y también mi única fuente de luz aparte de la linterna. Después de intentar como 10 veces, la pantalla finalmente se encendió. Pero algo estaba raro. La hora mostraba las 3:33 de la mañana. Eso era imposible. Acababa de revisar el teléfono hacía unos minutos y eran las 11:40. No había forma de que hubieran pasado casi 4 horas sin que me diera cuenta. Salí de la aplicación de la cámara y revisé el reloj del sistema. Efectivamente, marcaba las 3:33 de la mañana. Miré mi reloj de pulsera. Las 12:05 de la noche. El celular estaba fallando. Tenía que ser eso. Algún tipo de problema con el sistema. Un virus. Lo que fuera. Reinicié el teléfono completamente y cuando volvió a encender, la hora se había corregido. 12:07 de la noche. Tomé la foto rápidamente y la mandé al grupo. Nadie respondió. Probablemente ya todos estaban dormidos. Guardé el teléfono en mi bolsillo y me acomodé contra la pared del mausoleo, decidido a quedarme quieto y callado hasta que amaneciera. Pero el cementerio no me iba a dejar en paz. Empecé a escuchar voces. No eran voces fuertes ni claras. Eran susurros, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero muy bajito, demasiado bajo para entender qué decían. Venían de todas direcciones, como si el mismo aire estuviera susurrando. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme en mi propia respiración, en el latido de mi corazón, en cualquier cosa que no fueran esos susurros. Pero entre más intentaba ignorarlos, más claros se volvían. Y entonces escuché mi nombre. Roberto. Era apenas un susurro, casi imperceptible, pero lo escuché. Alguien o algo había dicho mi nombre. Abrí los ojos de golpe y miré alrededor. La linterna seguía encendida en mi mano, iluminando el suelo frente a mí. No había nadie. Los susurros continuaban, pero ahora había uno que sobresalía del resto, más claro, más insistente. Roberto, ven. Sentí como cada vello de mi cuerpo se erizaba. Esa voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos y al mismo tiempo estuviera justo al lado de mi oído. No era una voz de hombre ni de mujer, era algo intermedio, algo que no sonaba completamente humano. Me levanté de golpe, alejándome de la pared del mausoleo. La voz parecía venir de adentro de la estructura. Caminé hacia el frente del mausoleo, donde estaba la puerta de metal. El candado roto seguía colgando de la manija, sin pensarlo mucho. Tal vez porque el miedo estaba empezando a convertirse en una especie de curiosidad enfermiza, empujé la puerta. Esperaba que estuviera cerrada, que no se moviera. Pero la puerta se abrió con un chirrido largo y agudo que me hizo retroceder un paso. Adentro estaba completamente oscuro. Apunté la linterna hacia el interior. Era un espacio pequeño, quizás de 2 metros por 2 metros. Las paredes estaban llenas de nichos, pequeños espacios rectangulares donde se guardaban urnas o ataúdes pequeños. Muchos de los nichos estaban vacíos, con las placas caídas en el suelo. Había telarañas por todas partes, gruesas y polvorientas. El olor que salía de ahí era horrible, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo dulzón y podrido que me hizo voltear la cara. No iba a entrar ahí, ni loco. Cerré la puerta rápidamente, pero antes de que se cerrara completamente, vi algo que me heló la sangre. En el fondo del mausoleo, en la pared del fondo, había una figura, una silueta oscura que no debería estar ahí porque no había ningún nicho en esa pared, solo piedra sólida. La figura no se movía, pero estaba ahí, de pie, mirando hacia la puerta, mirándome a mí. Cerré la puerta de un golpe y retrocedí varios pasos, casi tropezando con una tumba baja. Mi respiración era irregular, rápida, y podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Tenía que salir de ahí. Ya no me importaba la apuesta, ni el dinero, ni demostrarle nada a nadie. Quería irme. Quería estar en cualquier otro lugar menos ahí. Empecé a caminar rápido hacia donde recordaba que estaba el portón de entrada. Pero en la oscuridad, con solo la luz errática de mi linterna, todo se veía diferente. Las tumbas que había visto antes ya no estaban en el mismo lugar.
Los árboles parecían haberse movido. Nada tenía sentido. Caminaba y caminaba, pero no encontraba el portón. El cementerio de repente parecía enorme, infinito. Fue entonces cuando empecé a ver más figuras. Estaban por todas partes. Entre las tumbas, detrás de los árboles, paradas inmóviles en medio del camino. Eran siluetas oscuras, sin rasgos definidos, como sombras con forma humana pero sin ningún detalle. Algunas eran altas, otras bajas. Algunas parecían estar agachadas, otras de pie, y todas me miraban. No tenían ojos visibles, pero yo podía sentir sus miradas clavadas en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Empecé a correr. No me importaba tropezar o caer. Solo quería encontrar la salida. La linterna se sacudía con cada paso y las sombras bailaban de forma grotesca en las paredes y las lápidas. Podía escuchar pasos detrás de mí. Muchos pasos, como si un grupo de personas corriera siguiéndome. Pero cuando volteaba no había nadie. Solo esas figuras oscuras, quietas, observando. Finalmente vi el portón. Estaba ahí, exactamente donde lo había dejado, colgando torcido de su única bisagra. Corrí hacia él con todas mis fuerzas, pero cuando estaba a apenas unos metros, el portón se cerró de golpe. El sonido del metal chocando contra la piedra retumbó en todo el cementerio. Me detuve justo frente a él, jadeando, y empujé con todas mis fuerzas. No se movía. Estaba completamente cerrado, como si algo del otro lado lo estuviera sosteniendo. Escuché una risa detrás de mí, una risa suave, casi infantil. Me volteé lentamente y ahí estaba una de las figuras, parada a apenas 2 metros de distancia. Ya no era solo una sombra, ahora podía ver más detalles. Era una mujer o lo que quedaba de una mujer. Su piel era gris y colgaba suelta de sus huesos. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras. Llevaba un vestido viejo, rasgado y manchado, y me sonreía. Una sonrisa imposible, demasiado ancha, con demasiados dientes. Retrocedí hasta quedar pegado contra el portón. La figura dio un paso adelante, y luego otro, y luego aparecieron más. Salieron de entre las tumbas, de detrás de los árboles, de la oscuridad misma, docenas de ellas, todas acercándose lentamente, rodeándome, cerrando el círculo. Sus rostros eran variaciones de la misma pesadilla, algunos sin piel, otros con la carne podrida colgando, otros completamente esqueléticos, y todos me miraban con esos ojos vacíos, esas cuencas oscuras que parecían absorber la luz. Intenté gritar, pero no me salió ningún sonido. Mi garganta estaba completamente cerrada por el terror. Las figuras se acercaban más y más. Podía sentir el frío que emanaba de ellas, un frío antinatural que me hacía doler los huesos. Extendieron sus manos hacia mí, manos huesudas, manos con uñas largas y quebradas, manos que temblaban con un hambre que no podía comprender. Y entonces, justo cuando la primera mano estaba a punto de tocarme, todo se detuvo. Las figuras se quedaron completamente inmóviles como estatuas. El silencio regresó, pero era diferente esta vez. Era un silencio expectante, como si algo más grande, algo más terrible, estuviera a punto de llegar. Y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, del otro lado del portón. Algo tan pesado, tan oscuro, tan lleno de maldad que hacía que todas las otras figuras parecieran juguetes en comparación. Escuché un golpe en el portón, justo detrás de mi espalda. Luego otro. Y otro. Algo estaba tratando de entrar. O tal vez tratando de salir. El metal comenzó a vibrar con cada golpe y podía sentir las vibraciones recorriendo mi columna vertebral. Las figuras a mi alrededor empezaron a retroceder, alejándose del portón, como si tuvieran miedo de lo que estaba al otro lado. Y entonces escuché la voz de nuevo. Pero esta vez no era un susurro. Era fuerte, clara y venía de todas partes al mismo tiempo. «Ya eres uno de nosotros, Roberto». El portón se abrió de golpe detrás de mí, y sentí como algo me jalaba hacia atrás con una fuerza brutal. Caí hacia la oscuridad y lo último que vi fueron las caras de esas figuras mirándome. No con hambre ni con enojo, sino con lástima. Con una lástima profunda y terrible. No recuerdo cuánto tiempo estuve en esa oscuridad. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Solo recuerdo el frío,
un frío que me congelaba desde adentro, y una sensación de caer sin fin, de hundirme en algo espeso y sofocante. Y voces, miles de voces susurrando cosas que no podía entender, contándome secretos que ningún vivo debería saber. Cuando desperté, estaba tirado afuera del cementerio, en la calle, justo frente al portón. Era de día, el sol brillaba con fuerza y el cielo estaba completamente despejado. Me dolía todo el cuerpo como si me hubieran golpeado durante horas. Mi ropa estaba sucia, cubierta de tierra y hojas. La linterna seguía en mi mano, pero ya no encendía. Estaba completamente destrozada, como si alguien la hubiera pisado una y otra vez. Revisé mi celular. Tenía docenas de mensajes y llamadas perdidas de mis amigos. El último mensaje de Jorge decía: «Ya pasó todo el día, tío. ¿Dónde estás? La apuesta ya se canceló. Estamos preocupados». Miré la hora. Eran las 4 de la tarde del domingo. Había estado ahí dentro 2 noches completas, pero para mí solo había pasado una noche interminable. Me levanté con dificultad y caminé de regreso a mi casa. No les conté nada a mis amigos. ¿Qué les iba a decir? Que había visto figuras, que había escuchado voces, que algo me había jalado hacia la oscuridad. Me hubieran dicho que estaba loco o que me había drogado. Así que solo les dije que me había asustado y me había ido a medianoche, que había dormido en el coche en otro lado del pueblo. Se burlaron de mí durante semanas, pero eventualmente lo olvidaron. Yo no lo he olvidado. No puedo olvidarlo, porque desde esa noche, las cosas han cambiado. Veo cosas que antes no veía. Sombras que se mueven en las esquinas de mi visión. Figuras paradas al final de la calle cuando camino de noche. Escucho susurros cuando todo está en silencio. Voces que me llaman por mi nombre. Y lo peor de todo es que cada noche, justo antes de quedarme dormido, siento ese frío que viene de adentro, que me recuerda que algo de mí se quedó en ese cementerio. O tal vez algo de ese cementerio vino conmigo. He intentado volver. Pensé que tal vez si regresaba de día, a plena luz del sol, podría entender qué fue lo que pasó, podría encontrar alguna explicación lógica. Pero cada vez que me acerco al lugar, mi cuerpo simplemente se detiene. Mis piernas no me obedecen. Es como si algo dentro de mí supiera que si vuelvo a cruzar ese portón, esta vez no voy a salir. A veces me pregunto si realmente salí. Si esto que estoy viviendo ahora es real o si sigo ahí, tirado en la tierra fría entre las tumbas, mientras mi mente inventa esta realidad para no enfrentar lo que realmente me pasó. Miro mis manos y se ven reales. Toco las cosas y las siento sólidas. Pero hay algo que no está bien. Algo que no puedo explicar. Como si estuviera viviendo a través de un vidrio, separado del mundo real por una capa delgada e invisible. La gente a mi alrededor ha empezado a notarlo también. Mi mamá me pregunta por qué estoy tan pálido, por qué he bajado tanto de peso. Mis amigos dicen que ya no soy el mismo, que estoy distante, que siempre parezco estar pensando en otra cosa. Y tienen razón, porque una parte de mí nunca salió de ese cementerio. Una parte de mí se quedó ahí, en la oscuridad esperando. Y lo peor es que sé que algún día voy a tener que volver. No porque quiera, sino porque algo me está llamando. Cada noche el llamado es más fuerte. Las voces son más claras. Las figuras se acercan más. Es solo cuestión de tiempo antes de que ya no pueda resistir. Antes de que tenga que regresar y terminar lo que empezó esa noche. Escribo esto ahora, mientras todavía puedo, mientras todavía soy yo. Para que alguien sepa qué pasó. Para que si desaparezco, alguien entienda que no me fui por mi propia voluntad, que algo me llevó, algo que vive en ese cementerio viejo, algo que ha estado esperando durante años a que alguien como yo, alguien lo suficientemente tonto y orgulloso, cruzara ese portón. Si estás leyendo esto y se te ocurre hacer una apuesta así, si tus amigos te retan a pasar la noche en un lugar abandonado, en un cementerio viejo, en cualquier sitio donde la muerte haya dejado su marca, no lo hagas. No importa cuánto dinero haya de por medio, no importa cuánto quieras demostrar tu valor. Algunos lugares están vacíos por una razón. Algunos lugares están abandonados porque algo se quedó ahí, algo que no se fue cuando debía irse, algo que espera pacientemente a que llegue la siguiente víctima. Y una vez que entras, una vez que cruzas esa línea invisible entre el mundo de los vivos y el mundo de lo que no debería existir, ya no hay vuelta atrás.
Puedes salir físicamente, puedes caminar y respirar y seguir viviendo, pero una parte de ti se queda ahí. Y una parte de ese lugar viene contigo. Y cada día que pasa, la parte que se quedó allá crece, mientras la parte que sigue aquí se hace más pequeña, más débil, hasta que un día, inevitablemente, completes el viaje que empezaste esa noche. Yo lo sé porque lo puedo sentir. Cada día que pasa, siento cómo me desvanezco un poco más, cómo el mundo se ve un poco menos real, cómo las voces se vuelven un poco más claras. Y sé que pronto, muy pronto, voy a escuchar mi nombre una última vez. Y esta vez, voy a responder. Esta vez, voy a volver. Y esta vez, no voy a salir. El cementerio me está esperando. Siempre me ha estado esperando. Y yo voy a volver a casa. Siempre he creído que hay lugares en el mundo que guardan secretos. Lugares donde el tiempo se mueve diferente, donde las cosas que deberían estar en paz no lo están. Los cementerios son uno de esos lugares. No importa cuánta gente diga que son solo jardines con piedras y nombres, yo sé que hay algo más. Algo que no se puede explicar con palabras simples, pero que se siente en el aire, en el silencio, en la forma como la luz cambia cuando el sol se oculta. Mi nombre es Fernando García Morales. Tengo 42 años y vivo en Puebla. Soy florista y tengo un negocio pequeño cerca del centro de la ciudad. Durante los últimos 15 años, parte de mi trabajo ha sido llevar flores frescas al cementerio municipal cada 2 días. Es un cementerio muy viejo, construido en 1860 y algo. Tiene pasillos largos y estrechos, árboles enormes que han crecido entre las tumbas, y una capilla pequeña en el centro que ya casi no se usa. Nunca pensé que tendría una historia como esta para contar, pero las cosas que he visto y vivido en los últimos meses me han cambiado. Ya no soy la misma persona que era antes. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, pero cuando ya las conoces no puedes fingir que no existen. Todo empezó en marzo de este año. Había estado llevando flores al cementerio sin problemas durante todos estos años. Conocía a los cuidadores. Sabía dónde estaban las tumbas que más visitaba la gente. Sabía cuáles senderos eran más fáciles para caminar con las canastas pesadas. Era una rutina normal, casi aburrida. Llegaba temprano en la mañana, acomodaba las flores en los jarrones, platicaba un rato con doña Carmen, que limpiaba las lápidas, y me iba a seguir con mis entregas del día. Pero ese martes de marzo fue diferente. Había llegado más tarde de lo normal porque había tenido que esperar a que llegara un pedido de rosas blancas. Eran casi las 10 de la mañana cuando entré al cementerio con mis canastas. El día estaba nublado y hacía un poco de frío, pero nada fuera de lo normal para esa época del año. Estaba acomodando unas flores en la tumba de la familia Hernández cuando escuché que alguien me hablaba. Era una voz de mujer, muy suave, casi como un susurro. Al principio pensé que era doña Carmen, pero cuando volteé no había nadie cerca. Los pasillos estaban vacíos y silenciosos. Pensé que había sido mi imaginación y seguí con mi trabajo, pero la voz regresó. Esta vez pude escuchar las palabras más claramente. Las flores están muy hermosas, decía. Hace mucho tiempo que nadie me trae flores así de bonitas. Volteé de nuevo y seguía sin ver a nadie. El corazón me empezó a latir un poco más rápido. Dejé las flores que tenía en las manos y caminé hacia donde creía que había venido la voz. Revisé detrás de los árboles, entre las tumbas más grandes, pero no encontré a nadie. Regresé a terminar mi trabajo, pero ya no me sentía cómodo. Era como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. Cada vez que levantaba la vista de las flores, esperaba ver a alguien parado entre las tumbas, pero nunca había nadie. Terminé lo más rápido que pude y me fui. Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en la voz que había escuchado. Era una voz bonita, pero había algo en ella que me inquietaba. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en un lugar profundo y cerrado. También me molestaba no haber visto a quien me hablaba. El cementerio no es tan grande y conozco todos los rincones. Si había alguien ahí,
Debería haberlo visto. Al día siguiente regresé al cementerio tratando de actuar normal, pero estaba más alerta que de costumbre. Llevé flores para varias tumbas en la sección antigua, donde están enterradas las familias que llegaron a Puebla hace más de 100 años. Son tumbas muy elaboradas, con esculturas de ángeles y cruces grandes de mármol. Siempre me había gustado esa parte del cementerio porque era muy tranquila y las tumbas eran hermosas. Estaba poniendo unas margaritas amarillas en una tumba cuando volví a escuchar la voz. Esta vez estaba más cerca. «Gracias por las flores de ayer», dijo. Eran exactamente del color que me gustaba cuando estaba. La voz se cortó ahí, como si la persona no hubiera querido terminar la frase. Me quedé muy quieto, tratando de escuchar de dónde venía la voz. Parecía venir de abajo, del suelo. Miré la tumba donde estaba trabajando. Era una tumba antigua, de 1892, según decía la lápida. El nombre que estaba grabado era Elena Sánchez de Moreno, esposa y madre amada. La piedra estaba un poco gastada por el tiempo, pero se podía leer perfectamente. «¿Elena?», dije en voz baja, sintiéndome un poco tonto por hablar solo. Pero inmediatamente recibí una respuesta. «Sí», dijo la voz, ahora más clara que antes. «Me da mucho gusto que sepas mi nombre. Hace tanto tiempo que nadie lo dice». Dejé caer las flores que tenía en las manos. No podía creer lo que estaba pasando. Había escuchado historias de personas que decían haber hablado con espíritus, pero nunca pensé que me podría pasar a mí. Miré alrededor para asegurarme de que no había nadie más en el cementerio. Estaba completamente solo. «¿Cómo es que puedes hablarme?», le pregunté, todavía en voz baja. «No lo sé», respondió Elena. «Solo sé que cuando trajiste las flores ayer algo cambió. Pude sentir la luz del sol otra vez, pude oler el perfume de las rosas. Había olvidado lo hermoso que era». Su voz sonaba triste pero también agradecida. No parecía amenazante o peligrosa. Era como hablar con alguien que había estado muy sola por mucho tiempo y que por fin tenía compañía. Pero aún así, no podía dejar de sentir que había algo extraño en toda la situación. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí. Me dijo que había llegado al cementerio en 1892, cuando tenía 28 años. Había estado enferma durante meses antes de partir, y recordaba que lo último que había visto fueron las flores de su jardín a través de la ventana de su cuarto. Por eso le gustaban tanto las flores que yo le traía. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó sobre su vida, sobre su esposo que había sido comerciante en el centro de la ciudad, sobre sus 3 hijos que habían crecido sin ella. Me describió cómo era Puebla en su época, con calles de piedra y carretas tiradas por caballos. Era una conversación extraña, pero también fascinante. Cuando me despedí y me fui del cementerio, me sentía confundido. Por un lado, había sido una experiencia increíble poder hablar con alguien de otra época. Por otro lado, sabía que lo que había pasado no era normal. No era algo que pudiera contarle a mi esposa o a mis amigos sin que pensaran que estaba perdiendo la razón. Pero al día siguiente regresé. No pude evitarlo. Llevé flores extra para Elena, rosas rosadas que sabía que le iban a gustar. Cuando llegué a su tumba, apenas puse las flores en el jarrón cuando escuché su voz de nuevo. «Fernando», dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. «Sabía que ibas a regresar. Pude sentir que eras una persona bondadosa desde el primer día». Hablamos de nuevo, esta vez durante más tiempo. Elena me contó más detalles sobre su vida, y yo le conté sobre la mía. Le hablé sobre mi negocio de flores, sobre mi familia, sobre cómo había cambiado la ciudad desde su época. Ella escuchaba con mucha atención y hacía preguntas sobre cosas que le parecían increíbles, como los autos y los teléfonos celulares. Después de esa segunda conversación, visitar a Elena se volvió parte de mi rutina diaria. Ya no era solo mi trabajo llevar flores al cementerio, era también el momento del día que más esperaba. Elena era muy inteligente y tenía un sentido del humor que me hacía reír. Hablaba de una manera muy elegante, como las personas educadas de su época, pero también era muy cálida y amigable. Las semanas pasaron y nuestra amistad se hizo más fuerte.
Elena me empezó a contar cosas que no le había contado a nadie en más de 100 años. Me habló sobre sus miedos cuando era joven, sobre sus sueños que no pudo cumplir, sobre lo difícil que había sido dejar a sus hijos cuando partió. Yo también le conté mis problemas y preocupaciones. Era extraño tener a alguien con quien hablar tan abiertamente, alguien que me escuchaba sin juzgar. Pero después de un mes de conversaciones diarias, Elena empezó a cambiar. Su voz sonaba diferente, más urgente, más necesitada. Empezó a pedirme que me quedara más tiempo en el cementerio, que viniera más seguido, que le trajera más flores. Al principio pensé que era natural. Había estado sola durante tanto tiempo que era entendible que no quisiera que me fuera. Pero luego empezó a decir cosas extrañas. Me dijo que podía ver mi casa desde donde estaba, que sabía qué hacía cuando no estaba con ella, que conocía a mi esposa y a mis hijos, aunque nunca les había hablado de ella. Esto me empezó a preocupar. ¿Cómo podía saber esas cosas? ¿Cómo podía ver fuera del cementerio si estaba enterrada ahí? Una tarde de abril, Elena me dijo algo que me heló la sangre. Fernando, dijo, he estado pensando mucho sobre nuestra amistad. Creo que ya es hora de que te quedes aquí conmigo para siempre. Estoy muy sola, y tú eres la única persona que me entiende. Le pregunté qué quería decir con eso. Puedes venir a vivir aquí conmigo, respondió. Aquí abajo está muy tranquilo. No hay preocupaciones, no hay dolor, no hay miedo. Solo estaríamos tú y yo, hablando para siempre. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado. La voz de Elena ya no sonaba amigable. Sonaba hambrienta, desesperada. Le dije que no podía hacer eso, que tenía una familia, que tenía una vida arriba. Pero ella insistió. Tu familia no te necesita como yo te necesito, dijo. Ellos tienen todo lo que quieren. Yo solo te tengo a ti. No puedes abandonarme ahora que hemos llegado tan lejos. Esa fue la última vez que hablé con Elena. Salí corriendo del cementerio y no regresé en varios días. Pero el problema era que mi trabajo dependía de ir al cementerio. No podía simplemente dejar de ir para siempre. Tenía compromisos con familias que dependían de mí para mantener las tumbas de sus seres queridos con flores frescas. Cuando finalmente regresé, una semana después traté de evitar la tumba de Elena. Hice mi trabajo en las otras secciones del cementerio, esperando que ella no se diera cuenta de que había vuelto. Pero cuando estaba terminando mis entregas, escuché su voz viniendo de diferentes partes del cementerio. Ya no solo venía de su tumba, parecía estar en todas partes. Fernando, ¿por qué me abandonaste?, preguntaba desde la capilla. Pensé que éramos amigos, decía desde los árboles cerca de la entrada. ¿Ya no me quieres?, susurraba desde las tumbas más nuevas. Era imposible ignorarla. Su voz me seguía mientras caminaba, siempre manteniéndose cerca pero moviéndose de un lugar a otro. Era como si estuviera jugando conmigo, como si fuera un gato y yo fuera un ratón atrapado en un laberinto del cual no podía escapar. Terminé mi trabajo lo más rápido que pude y salí corriendo del cementerio. Pero cuando llegué a mi casa, las cosas empeoraron. Esa noche, mientras cenaba con mi familia, escuché la voz de Elena viniendo del jardín. Mi esposa y mis hijos no parecían escuchar nada, pero yo la oía claramente. Fernando, tu familia está muy bonita, decía. Tus hijos se parecen mucho a ti. Tu esposa cocina muy rico. Huele delicioso desde aquí afuera. Me levanté de la mesa y fui a revisar el jardín, pero no había nadie. Cuando regresé, mi esposa me preguntó si todo estaba bien. Le dije que pensé haber escuchado algo, pero que no era nada importante. No podía contarle la verdad. ¿Cómo iba a explicarle que un espíritu del cementerio me había seguido a casa? Esa noche no pude dormir. Elena siguió hablándome desde diferentes partes de la casa. Primero desde el jardín, luego desde la ventana del cuarto, después desde el pasillo. Su voz sonaba cada vez más insistente, más molesta. No puedes esconderte de mí, decía. Ya somos parte el uno del otro. Yo te conozco mejor que nadie en el mundo. Sé lo que piensas, sé lo que sientes, sé lo que sueñas. La situación se volvió insoportable. Elena empezó a aparecer no solo en mi casa, sino también en mi negocio. Cuando estaba atendiendo a los clientes,
Escuchaba su voz comentando sobre las flores que vendía, sobre las personas que entraban, sobre las conversaciones que tenía. Era como tener a alguien observándome constantemente, comentando cada movimiento que hacía. «Esa señora que acaba de comprar las rosas rojas está triste», decía Elena. «Su esposo la engaña con la vecina de al lado. Ella lo sabe, pero no quiere aceptarlo. Ese hombre que compró las flores para su madre está mintiendo», agregaba. «No va a llevarlas al cementerio. Las va a tirar en la basura porque odia a su familia». Lo peor era que sus comentarios siempre resultaban ser ciertos. De alguna manera, Elena sabía cosas sobre mis clientes que yo no sabía, cosas que nadie debería poder saber. Esto me asustaba más que cualquier otra cosa que hubiera pasado. Una semana después de que Elena empezara a seguirme fuera del cementerio, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Hablé con el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia más cercana al cementerio. Le conté todo lo que había pasado, esperando que pudiera ayudarme o al menos darme algún consejo. El padre Miguel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé de contar mi historia, se quedó pensativo durante varios minutos. Finalmente me dijo que había escuchado historias similares antes, especialmente sobre el cementerio municipal. Me explicó que algunos espíritus se aferran al mundo de los vivos cuando encuentran a alguien que puede comunicarse con ellos. El problema, me dijo, es que estos espíritus no entienden que ya no pertenecen aquí. Se vuelven posesivos, obsesivos. Quieren llevarse a la persona que puede escucharlos para tener compañía eterna. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que la única solución era cortar completamente el contacto con Elena. «No debes hablar con ella nunca más», me explicó. «No debes reconocer su presencia. Eventualmente, si no recibe respuesta, se cansará y te dejará en paz». Pero también me advirtió que antes de irse, Elena probablemente intensificaría sus esfuerzos para llamar mi atención. «Puede volverse agresiva», me dijo. «Puede tratar de asustarte o de lastimar a las personas cerca de ti para obligarte a hablar con ella». Sus palabras resultaron ser proféticas. Esa misma noche, Elena comenzó la fase más terrorífica de su acoso. Ya no se conformaba con hablarme. Empezó a mover cosas en mi casa. Platos que se caían de las mesas, puertas que se abrían y cerraban solas, luces que se encendían y apagaban sin razón. Mi familia comenzó a notar que algo extraño estaba pasando. Mi esposa me preguntó si había problemas con la instalación eléctrica. Mis hijos se quejaron de que sus juguetes aparecían en lugares donde no los habían dejado, pero yo sabía que no era nada de eso. Era Elena tratando de llamar mi atención. La situación empeoró cuando Elena empezó a aparecerse físicamente. Al principio fueron solo sombras que se movían por las esquinas de mi visión, pero gradualmente se fue haciendo más sólida, más real. Era una mujer joven, tal como había descrito, con un vestido blanco de la época victoriana y el cabello largo recogido en un moño. La primera vez que la vi completamente fue una madrugada cuando me levanté para tomar agua. Estaba parada en la cocina, mirándome con una sonrisa que ya no era amigable. Sus ojos brillaban con una luz extraña, y su piel tenía un color gris pálido que me hizo entender que definitivamente no estaba viva. «Fernando», me dijo, «¿por qué me ignoras? Pensé que me querías. Pensé que éramos amigos especiales». Seguí el consejo del padre Miguel y no le respondí. Pero esto solo la hizo enojar más. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió amenazante. «Si no quieres venir conmigo por las buenas», dijo, «tendré que encontrar otra manera de convencerte». Al día siguiente mi hijo menor se enfermó de repente. Empezó con fiebre alta y delirio. Los médicos no podían encontrar qué le pasaba. Todas las pruebas salían normales, pero él seguía empeorando. En sus momentos de delirio, hablaba sobre una señora bonita que lo visitaba en su cuarto y le decía que su papá tenía que ir con ella a un lugar muy tranquilo. Supe inmediatamente que era Elena. Estaba usando a mi hijo para presionarme. Esa noche, cuando estaba cuidando a mi hijo enfermo, Elena apareció en el cuarto. Esta vez se veía diferente. Su vestido estaba sucio y roto, su cabello estaba desordenado,
y tenía tierra bajo las uñas. Se veía exactamente como lo que era, alguien que había pasado más de 100 años bajo tierra. «Tu hijo está muy enfermo», me dijo con una voz que ya no sonaba como la Elena dulce con la que había hablado por primera vez. «Pero yo puedo curarlo. Solo tienes que venir conmigo. Solo tienes que acompañarme de vuelta al cementerio». Rompí mi silencio. Le grité que dejara a mi familia en paz, que si tenía algún problema conmigo que me lo dijera directamente, pero que no involucrara a personas inocentes. Elena sonrió, y pude ver que sus dientes estaban manchados de tierra. «Ah», dijo, «así que sí puedes hablarme. Pensé que te habías vuelto mudo». Se acercó más a la cama donde estaba mi hijo. «Es un niño muy hermoso. Sería una pena que algo le pasara». Le dije que haría lo que ella quisiera, pero que primero tenía que curar a mi hijo. Elena asintió. «Está bien, pero tienes que prometerme que vendrás conmigo mañana por la noche. Sin trucos, sin intentar escapar». Le prometí que lo haría. Al día siguiente, mi hijo amaneció completamente sano. Su fiebre había desaparecido y estaba jugando como si nunca hubiera estado enfermo. Pero yo sabía que Elena había cumplido su parte del trato y ahora esperaba que yo cumpliera la mía. Pasé todo ese día pensando en qué hacer. Consideré huir de la ciudad con mi familia, pero sabía que Elena nos encontraría donde fuéramos. Consideré buscar ayuda de más sacerdotes o de alguien que supiera sobre estos temas, pero no tenía tiempo. Elena había sido muy clara. Tenía que ir esa noche. Al anochecer le mentí a mi esposa. Le dije que tenía que hacer una entrega urgente y que regresaría tarde. Fui al cementerio sabiendo que probablemente no regresaría. Elena me estaba esperando en la entrada. Se veía como la primera vez que hablé con ella. Joven, hermosa, con su vestido blanco limpio y su sonrisa amable. «Fernando», me dijo, «sabía que cumplirías tu palabra. Eres un hombre de honor». Me guió por los pasillos del cementerio hasta llegar a su tumba. La tierra estaba removida, como si hubiera sido excavada recientemente. Había un hoyo profundo junto a su lápida, lo suficientemente grande para una persona. «Este será tu lugar», me dijo Elena. «Estará justo al lado del mío. Podremos hablar todos los días, todos los momentos para siempre. No habrá interrupciones, no habrá despedidas, no habrá soledad». Me quedé parado al borde del hoyo, mirando hacia abajo. Era muy profundo y muy oscuro. Podía oler la tierra húmeda y el olor extraño que sale de los lugares donde se han quedado cosas por mucho tiempo. «¿Cómo funciona esto?», le pregunté a Elena. «¿Cómo voy a llegar hasta donde tú estás?». Elena sonrió con una sonrisa que ya no me parecía hermosa. Ahora me daba miedo. «Es muy simple», me dijo. «Solo tienes que acostarte ahí abajo. Yo me encargaré del resto». Entendí lo que Elena quería que hiciera. Quería que me acostara en el hoyo y me dejara cubrir con tierra. Quería que me uniera a ella de la única manera que sabía, convirtiéndome en parte del cementerio para siempre. «No puedo hacer eso», le dije. «Tengo una familia, tengo una vida». «Ya no», respondió Elena. Su voz sonaba fría como el aire de la madrugada. «Ya no tienes nada más que yo. Tu familia se olvidará de ti eventualmente, pero yo nunca te olvidaré. Yo te querré para siempre». Traté de alejarme del hoyo, pero Elena me tomó del brazo. Su mano estaba helada y se sentía como si estuviera hecha de tierra húmeda. Su agarre era mucho más fuerte de lo que esperaba. «No puedes irte ahora», me dijo. «Hicimos un trato, tu hijo está sano porque yo cumplí mi parte. Ahora tú tienes que cumplir la tuya». Luché para liberarme, pero Elena era más fuerte que yo. Me arrastró hacia el borde del hoyo. Podía sentir que mis pies se resbalaban en la tierra suelta. En unos segundos estaría cayendo hacia la oscuridad. Pero entonces recordé algo que el padre Miguel me había dicho. Me había dado una pequeña cruz de plata y me había dicho que la llevara conmigo si alguna vez tenía que enfrentar a Elena directamente. La saqué de mi bolsillo y la presioné contra la mano que Elena tenía en mi brazo. Elena gritó y me soltó inmediatamente. El grito fue horrible, como el sonido que haría alguien si lo quemaran con fuego. Se alejó de mí, sosteniéndose la mano y mirándome con una expresión de furia que nunca olvidaré. «Eso no es justo», gritó. «Hicimos un trato, no puedes usar esas cosas contra mí». Corrí hacia la salida del cementerio lo más rápido que pude,
Pero Elena me siguió. Ya no caminaba. Se deslizaba sobre el suelo como si fuera humo, moviéndose más rápido de lo que yo podía correr. Su vestido blanco se había vuelto gris y estaba deshaciéndose. Su cabello flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. «No puedes escapar de mí», gritaba mientras me perseguía. «Siempre sabré dónde estás. Siempre te encontraré». Logré salir del cementerio, pero Elena se detuvo en la entrada. Era como si no pudiera salir del cementerio ahora que había mostrado su verdadera naturaleza. Se quedó parada ahí, gritándome amenazas mientras yo seguía corriendo hacia mi casa. Llegué a casa y le conté todo a mi esposa. Al principio no me creyó, pero cuando vio lo asustado que estaba, supo que algo grave había pasado. Empacamos nuestras cosas esa misma noche y nos fuimos de Puebla. Nos mudamos con mi hermano que vive en Monterrey, a más de 1000 kilómetros de distancia. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que si me alejaba lo suficiente, Elena no podría seguirme. Pero estaba equivocado. Han pasado 3 meses desde que nos mudamos. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Elena no aparecía. No escuchaba su voz. No había cosas extrañas en la casa. Empecé a pensar que finalmente estaba libre de ella. Pero hace 2 semanas las cosas cambiaron. Primero fueron pequeños indicios. Flores marchitas aparecían en mi jardín sin razón. Escuchaba susurros muy bajitos cuando estaba solo en la casa. Encontraba tierra húmeda en lugares donde no debería haber estado. Luego, hace una semana, volví a ver a Elena. Estaba parada frente a mi casa nueva, en la misma pose que había tenido la primera vez que la vi físicamente. Pero ahora se veía peor. Su vestido estaba completamente desintegrado. Su piel era de color verde-gris, y podía ver gusanos pequeños moviéndose en su cabello. «Fernando», me dijo cuando se dio cuenta de que la estaba viendo, «me tomó mucho tiempo encontrarte, pero sabía que lo lograría. El amor verdadero siempre encuentra la manera». Entré corriendo a la casa y cerré todas las puertas y ventanas. Pero esa noche Elena empezó a tocar las ventanas, suavemente al principio, luego más fuerte. Toda la noche estuvo ahí afuera, caminando alrededor de la casa, susurrando mi nombre. Al día siguiente fui con un sacerdote local y le conté mi historia. Él vino a bendecir la casa, pero Elena regresó esa misma noche. La bendición no había servido de nada. Ahora Elena aparece todas las noches. Cada noche está más cerca de entrar a la casa. Ayer logró abrir la puerta del jardín. Anoche estaba parada justo afuera de la puerta principal. Esta mañana encontré sus huellas húmedas en el pasillo de la casa. Mi familia está empezando a enfermarse de nuevo. Mi esposa tiene pesadillas constantes y no puede dormir. Mis hijos están nerviosos y asustados, aunque todavía no pueden ver a Elena como la veo yo. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que ella decida usar a mi familia otra vez para presionarme. He tratado de encontrar ayuda. He hablado con sacerdotes, con personas que dicen saber sobre espíritus, con curanderos y brujos. Pero todos me dicen lo mismo. Elena es demasiado fuerte porque ha estado alimentándose de mi miedo y mi atención durante meses. Ya no es solo un espíritu perdido. Se ha convertido en algo más oscuro, más poderoso. La única solución que me han dado es la que no quiero escuchar. Tengo que regresar a Puebla. Tengo que enfrentar a Elena en su propio territorio. Tengo que terminar lo que empezamos en el cementerio de una manera o de otra. Sé que si regreso, Elena no me va a dejar irme otra vez. Esta vez se asegurará de que me quede con ella para siempre. Pero también sé que si no voy, ella eventualmente encontrará la manera de entrar a mi casa, de lastimar a mi familia, de destruir todo lo que amo hasta que no tenga más opción que acompañarla. Estoy escribiendo esta historia porque mañana voy a regresar a Puebla. Voy a ir al cementerio municipal y voy a enfrentar a Elena una última vez. No sé qué va a pasar, no sé si voy a regresar, pero no puedo seguir huyendo para siempre. Si alguien encuentra esta historia y yo no estoy, quiero que sepan que Elena Sánchez de Moreno sigue en el cementerio municipal de Puebla. Quiero que sepan que está esperando a alguien más con quien hablar, alguien más a quien convencer de que se quede con ella. Quiero que sepan que hay flores hermosas en ese cementerio,
pero que el precio de ponerlas ahí puede ser más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Y si ustedes alguna vez escuchan a alguien agradeciéndoles por las flores en un lugar donde no debería haber nadie, corran. Corran tan lejos como puedan y nunca volteen para atrás, porque algunos agradecimientos son demasiado caros para aceptarlos.